En un tiempo donde los dioses caminaban entre los hombres, y la sombra del destino pesaba más que la voluntad, un poeta tejió con palabras la urdimbre trágica del alma humana. Su nombre era Sófocles, y sus versos aún respiran. A través de héroes rotos, reyes ciegos, hijas valientes y arcos vengativos, Sófocles nos habló del dolor, del deber, de la ley y del amor. En estas 7 tragedias, rescatadas del olvido como fragmentos de un templo derruido, el espectador de hoy sigue encontrando su reflejo. Aquí comienza el viaje, no con un estruendo de clarines, sino con el susurro de una verdad antigua. Porque el teatro, cuando es eterno, no representa la vida, la revela. Capítulo 1. La herida del honor, Áyax, el guerrero traicionado. En los campos donde la gloria y la sangre se confunden, donde las lanzas se alzan como himnos y el viento lleva los nombres de los héroes, allí vivía Áyax, hijo de Telamón. Alto como los muros de Troya, fuerte como un toro de guerra, su sombra era temida incluso por los dioses menores. Era el segundo tras Aquiles, pero en su pecho rugía la necesidad de ser el primero, el más digno, el elegido. Cuando Aquiles cayó bajo el dardo de París, no solo se abatió un hombre, sino el símbolo de una era. Sus armas, forjadas por Hefesto, fueron ofrecidas como premio al más valiente. Y entonces comenzó la humillación. Los griegos, ciegos por el discurso de Odiseo, entregaron ese honor no al músculo de la guerra, sino a la astucia de las palabras. A Odiseo, el tejedor de engaños, el hombre de la lengua de serpiente. Áyax no gritó. No clamó. Guardó silencio. Pero en su pecho, el trueno dormido comenzó a despertar. La noche siguiente, envuelto en sombras, marchó con la intención de asesinar a los responsables de su deshonra. Pero Atenea, rencorosa y siempre aliada del verbo sobre el acero, nubló su mente. Lo hizo ver fantasmas por enemigos. En su locura, Áyax desató su furia sobre un rebaño de animales, creyendo dar muerte a Agamenón, a Menelao, a Odiseo mismo. Al despuntar el alba, cuando la niebla del delirio se disipó, Áyax se halló rodeado de sangre inocente, con las carcajadas de los soldados resonando en su memoria. La humillación era completa. No solo le habían arrebatado la gloria, sino que lo habían convertido en el bufón de los campamentos. Y entonces, Áyax, el titán traicionado, tomó una decisión que no tendría marcha atrás. Se retiró a la orilla del mar, donde el oleaje hablaba en voz baja, como si supiera el secreto de la eternidad. Allí, con la espada de Héctor, su enemigo y a la vez su igual, la misma que antaño recibió como muestra de respeto mutuo, cavó con la punta de acero un hueco en la tierra. La clavó, firme, como si plantara un árbol de acero, y miró al cielo. No lloró. No pidió perdón. No suplicó venganza. Solo habló al viento, a los dioses que alguna vez lo escucharon, al padre que no podía entender su caída. Luego, con un grito silencioso, se arrojó sobre la hoja. Áyax murió de pie, incluso al caer. Su cuerpo, como un roble talado, cayó sobre la tierra que ya no le pertenecía. Murió no por la espada enemiga, sino por la daga invisible del desprecio. En su fin no hubo gloria, pero sí dignidad. Y en su sangre quedó escrito un nombre que el tiempo no pudo borrar. Los dioses callaron. Atenea guardó su lanza. Odiseo, al encontrar el cadáver, bajó la vista, quizás por primera vez entendiendo que la astucia tiene un precio que la valentía jamás estaría dispuesta a pagar. Incluso él, el vencedor, sintió en su pecho la mordida amarga del respeto. El cuerpo de Áyax no fue recibido con honores. Agamenón y Menelao, encendidos de miedo y soberbia, prohibieron que se le diese sepultura. Pero la voz de su medio hermano, Teucro, se alzó en la tormenta, desafiando órdenes, clamando justicia. Y en ese acto, el eco de Áyax no fue silenciado. Porque un héroe no muere mientras su historia se recuerde, mientras su nombre aún sea pronunciado con fuego en la garganta. Así cae Áyax, el guerrero traicionado. No por el hierro, sino por la palabra. No por el enemigo, sino por los suyos. Su tragedia no es la locura, sino el mundo que elige premiar la astucia sobre la nobleza, la retórica sobre la verdad. Y en ese espejo, quizás, aún se mira el alma del hombre moderno. Capítulo 2. Locura y destino. El suicidio de un héroe. La historia de Áyax no se cierra con una hoja clavada en el vientre ni con un cuerpo tendido en la arena. Su muerte, más que un final, es una grieta en el mármol de la épica, una pregunta aún abierta entre los campos de batalla.
¿Qué es lo que destruye al héroe? ¿La derrota? ¿La traición? ¿O acaso la imposibilidad de vivir en un mundo que ya no reconoce su lenguaje? Aquel amanecer fue diferente. El cielo, aunque claro, parecía pesar sobre las cabezas de los soldados. La noticia del acto desesperado de Áyax corrió como viento maldito entre las tiendas. El león de Salamina se había dado muerte. Pero no todos lo lloraron. Algunos, cobardes bajo el manto de la autoridad, encontraron en su caída una confirmación de su propia mezquindad. Otros bajaron los ojos, sabiendo que algo esencial, algo sagrado, se había perdido para siempre. Antes de hincarse sobre la espada, Áyax dejó tras de sí más que una armadura vacía. Dejó palabras. Dejó despedidas. Dejó un hijo sin padre, una esposa sin abrazo, un hermano que tendría que convertirse en voz. En su última escena, en aquel monólogo de piedra y fuego, su voz esculpe una estatua invisible que la posteridad todavía contempla. Oh luz del sol, tú que brillas sobre todas las cosas de la tierra. No volveré a verte más. Esta es la última vez que mis ojos se abren a tu fulgor. Así hablaba el héroe vencido. No con rencor, sino con dignidad. No como quien huye, sino como quien elige el momento de su partida. Pero la tragedia no se encierra solo en el acto. Está en los que quedan. Tecmesa, la esposa cautiva, mitad amante, mitad compañera, encuentra el cuerpo y cae sobre él como una ola que se rompe en la roca. Su llanto no es el de la desesperación, sino el de la comprensión. Áyax no podía continuar en un mundo que había deshonrado su espíritu. Su honor no era una vanidad, era su columna vertebral. Quitárselo fue quebrarlo. Teucro, el hermano fiel, regresa tarde, como llegan siempre los justos en las tragedias griegas. Lo recibe el eco del mar y el silencio del campamento. Al ver el cuerpo, su grito corta el aire como una lanza invisible. Oh, hermano, ¿qué manos han de tocarte ahora que los tuyos te han negado? Él, el escudo de su hermano, el que habría muerto por él, ahora se ve obligado a luchar por algo aún más difícil, su entierro. Porque entonces se alza la otra voz, la de Agamenón, y tras él, la de Menelao. Voces secas, voces de poder, voces que temen más al gesto del héroe que a la sangre del enemigo. Prohíben que se le entierre. Dicen que el suicida no merece descanso. Dicen que un loco no debe manchar la tierra con su memoria. Y en ese acto, el drama alcanza su altura más amarga. La lucha no es ya por la vida, sino por el derecho a la muerte digna. Pero la tragedia de Sófocles no es ciega. En ella, la justicia puede nacer incluso de donde no se espera. Es entonces cuando Odiseo, el mismo que fue rival, el mismo que sin querer encendió esta tragedia, se acerca. Y habla. Y en sus palabras hay una piedad que redime. Aunque fuimos enemigos, reconozco su grandeza. Nadie puede negar que Áyax fue noble. Y los nobles, incluso en su caída, deben ser honrados. Así, Odiseo, el símbolo de la inteligencia, el que tantas veces ha doblado la verdad a su favor, ahora se inclina ante la pureza de un corazón recto. Y en ese gesto, tal vez, la tragedia ofrece un respiro, una herida que se sutura con respeto. Teucro prepara entonces el rito. Lava el cuerpo, unge la frente del caído, y llama a la tierra para que lo reciba. El hijo de Áyax es llevado lejos, a salvo de la guerra, de la envidia, del veneno de los hombres. Porque incluso en la muerte, Áyax engendra algo más que desesperación, engendra un legado. Y cuando la tumba se cierra, no lo hace como un punto final, sino como un compás suspendido. Porque Áyax sigue vivo en el dilema eterno del honor y la astucia. En la tensión que habita entre el deber y la conveniencia. En la pregunta sin respuesta de si vale más caer con orgullo o vivir entre máscaras. Así termina la tragedia de Áyax. No con un aplauso, sino con un silencio que aún retumba. La locura no fue su condena, sino su revelación. Nos mostró el abismo donde caen los héroes cuando el mundo se olvida de honrarlos. Y al cerrar sus ojos, Áyax nos mira desde el otro lado del tiempo. Nos pregunta, sin palabras, ¿qué harías tú, si el mundo te negara la gloria que has ganado con sangre? Capítulo 3. Antígona, la llama que desafía al poder. La ciudad de Tebas despertaba de una pesadilla para entrar en otra. Había llovido sangre en las calles, y los hermanos que compartieron seno materno y corona paterna, se habían aniquilado mutuamente frente a las puertas de su hogar. Eteocles y Polinices, hijos del incesto, príncipes del destino torcido,
Yacían tendidos, uno defendiendo su trono, el otro exigiéndolo. La tierra aún no había absorbido del todo su sangre cuando ya otro nombre, otra figura, otra herida, se alzaba como protagonista. Antígona. Su nombre era una tormenta en el corazón de las mujeres, una centella en el alma de los justos, una amenaza para los tronos construidos sobre el miedo. No era reina, ni madre, ni esposa. Era algo más antiguo y más temible. Era conciencia. Y desde ese amanecer funesto, con los cadáveres aún fríos, se encendió la palabra del nuevo tirano. Creonte, hermano de Yocasta, tío de los muertos, tío de Antígona, ascendió al poder como quien sube una escalera construida con huesos. Su primer decreto no fue de paz ni de duelo, fue de orden, seco como una espada. Eteocles será enterrado con honores. Polinices, traidor de Tebas, quedará sin sepultura. Su cuerpo será pasto de los perros y las aves. Era una orden más cruel que la guerra. Porque negarle la sepultura a un griego era robarle el alma, condenarlo a vagar sin descanso entre las sombras. El que muere sin tumba, no entra en el Hades, no encuentra reposo. Era peor que matarlo. Era matarlo 2 veces. Antígona lo oyó y no dudó. Mientras la ciudad murmuraba y los hombres callaban, mientras las mujeres lloraban en la intimidad y los ancianos temblaban bajo sus mantos, ella se levantó como un faro en medio del barro. Y habló a su hermana Ismene, la dulce, la prudente, la que miraba al suelo. ¿No ves que lo justo arde en nuestros huesos? ¿No oyes la voz de nuestro hermano desde la intemperie? No puedo callar. No quiero vivir si para hacerlo debo traicionar mi sangre. Ismene tembló. Le rogó, le suplicó. Le dijo que las mujeres no nacieron para desafiar a los hombres. Que la ley era dura, sí, pero necesaria. Que el poder de los dioses debía esperar. Pero Antígona no nació para esperar. Era hija de Edipo, nieta del Layo y de la fatalidad. Llevaba en la piel la tinta de la tragedia y en el pecho la furia de los inmortales. Esa noche, cuando la luna acariciaba con piedad el cuerpo abandonado de Polinices, ella bajó a hurtadillas. Con sus propias manos limpió la sangre seca, cubrió su cuerpo con un velo y esparció sobre la tierra sagrada. No fue un entierro. Fue un acto de amor, de justicia, de desafío. Al amanecer, el rumor recorrió Tebas. Alguien había osado quebrar el decreto del rey. Creonte estalló en furia. Gritó, exigió, juró venganza. Y cuando supo que la autora era su sobrina, su sangre, no sintió vergüenza. Sintió rabia. La trajo ante él, en medio del pueblo. Y ella no negó nada. Sí, lo hice. Porque tu ley es de hombres, y la mía es de dioses. Porque tu mandato es nuevo, y el mío es antiguo como el mundo. Porque yo no temo a la muerte, pero sí a la cobardía. Las palabras de Antígona no fueron protesta. Fueron profecía. En ellas hablaba la voz de los enterrados, de los olvidados, de los que no tienen voz. Creonte, acorralado por su propia tiranía, intentó salvar el rostro, la autoridad. Le ofreció el perdón si se retractaba. Le dijo que era joven, que la vida podía esperar. Pero ella no cedió. Porque lo que defendía no era un cadáver, era un principio, que ningún poder humano puede borrar el deber sagrado. Entonces dictó su sentencia. La enterraría viva, en una cueva, para que muriera sin que la sangre de la realeza manchara el suelo de Tebas. Fue su segundo decreto de horror. Pero los dioses no son ciegos. Y la ciudad comenzó a murmurar. Y el coro de ancianos, sabios de mirada cansada, empezó a ver la sombra de la ibris en los gestos del rey. La arrogancia que precede al derrumbe. Y Tiresias, el vidente ciego, llegó como un cuervo iluminado por la verdad. Le habló a Creonte de signos funestos, de sacrificios rechazados, de presagios oscuros. Tú has ofendido a los dioses del abajo. Tú has condenado a la piedad. Corrige tu error antes de que sea tarde. Pero Creonte dudó. Como dudan todos los poderosos cuando sienten tambalear su trono. Como dudan los hombres cuando su soberbia choca contra el cielo. Cuando por fin decidió liberar a Antígona, ya era tarde. La cueva estaba en silencio. Y dentro de ella, el cuerpo de Antígona colgaba de un nudo improvisado. Se había dado la muerte, pero no por desesperación, sino por lealtad a su propia ley. Y junto a ella, cayó Hemón, su prometido, hijo de Creonte, que al verla muerta, se clavó la espada. Y más tarde,
cayó la madre de Hemón, suicidada por el dolor. Creonte, el rey de la ley sin alma, quedó solo. Rodeado de cadáveres, envuelto en luto, cargando el peso de una decisión errada que no puede deshacerse. Así termina el canto primero de Antígona, aunque su eco sigue, eterno, en los corazones que aún creen que la justicia no puede dictarse desde un trono. Antígona murió, pero encendió la llama de todos los que se atreven a decir no cuando el mundo se inclina ante el sí del poder. Capítulo 4. El precio de la soberbia. El derrumbe de Creonte. El amanecer que siguió al entierro clandestino de Polinices no trajo luz, sino presagios. Sobre Tebas pesaba un aire espeso, cargado de presentimientos. Era como si los muros mismos contuvieran el aliento. Las palomas no alzaban vuelo y los ancianos hablaban en susurros. La ciudad no descansaba, se contenía. Creonte, sentado en su trono de piedra, parecía más estatua que rey. El mármol no conoce la duda, pero él sí. Había dictado la muerte de su sobrina, y en su interior, la voz de la razón comenzaba a murmurar, como el primer crujido antes del derrumbe. Sin embargo, no era hombre que diera marcha atrás. Había nacido en la estirpe de los que mandan, no de los que se preguntan. Para él, ceder era traicionar el orden. ¿Y qué es un rey sin orden? ¿Qué es un cetro sin obediencia? Pero esa mañana, el coro de ancianos se alzó con una voz diferente. Ya no era solo testigo, era conciencia. Hombres de barba blanca y mirada fatigada, hablaban con versos de oráculo. Hablaban de equilibrio, de la fuerza terrible que habita en el orgullo, de la necesidad de escuchar al corazón antes que al decreto. Sus palabras no acusaban, pero dolían. Y Creonte las oyó, no como advertencia, sino como amenaza a su poder. Fue entonces cuando entró Tiresias, el viejo adivino, el ciego que todo lo ve. Iba sostenido por un bastón y por el peso de sus visiones. A su alrededor, la sombra parecía apartarse como si el mundo no quisiera tocar su piel. Creonte, dijo con voz hueca, el mundo invisible rechaza tus actos. Los altares están vacíos. Los sacrificios no arden. Los dioses te han dado la espalda. Has condenado a una inocente, has dejado un cuerpo sin sepultura, y la tierra llora. Creonte se irguió como quien intenta ahuyentar una tormenta con palabras. ¿También tú, Tiresias? ¿Quieres manipularme con el miedo? ¿Quién te paga por estas profecías? ¿Desde cuándo los muertos tienen más derecho que los vivos? Pero el vidente no se inmutó. El tiempo no discute con los necios, y el destino no necesita argumentos. Tú sufrirás lo que sembraste. De tu casa saldrá la sangre. El lamento cruzará tu umbral antes de que el sol se oculte. La muerte te hará sombra. Vuelve sobre tus pasos o verás la ruina. Y se fue, dejando tras de sí el eco del Hades. Entonces algo se quebró dentro del rey. Por un instante, el peso de su corona fue mayor que su orgullo. Por un momento, su corazón de piedra sintió la humedad del remordimiento. Voy a liberar a Antígona. Gritó, como si su voz pudiera reescribir los hechos. Corrió hacia la cueva donde la había condenado, acompañado por obreros, soldados y lamentos. El polvo se levantaba tras sus pasos. El miedo se convertía en sudor. El tiempo, en enemigo. Pero al llegar, encontró el silencio. El aire estaba inmóvil. La piedra, muda. Y tras remover el sello, allí estaba ella, Antígona, colgada de un lazo improvisado, con la serenidad de los que mueren por convicción. No había dolor en su rostro. Había destino. Y junto a ella, arrodillado, el hijo de Creonte, Hemón. Él la había hallado. Él la había abrazado con desesperación. Él la había besado con los labios rotos por el llanto. Y al ver entrar a su padre, sacó su espada. No contra el rey, no contra el mundo. Contra sí mismo. Se atravesó el pecho sin una palabra. Cayó sobre ella como si quisiera acompañarla más allá del mundo, como si en la muerte pudieran tener lo que la vida les negó. Creonte cayó de rodillas. La corona resbaló de su cabeza como si el poder lo repudiara. Volvió a Tebas arrastrando los pies, sin trono, sin hijo, sin alma. Pero aún no había terminado el castigo. Eurídice, su esposa, madre de Hemón, mujer de silencios nobles, al saber la noticia, no gritó. No maldijo. Solo se retiró a la penumbra de su palacio, y allí, con la dignidad de las reinas antiguas, se cortó la garganta.
Murió sin escándalo. Murió como una sentencia. Entonces Creonte ya no era rey, ni padre, ni esposo. Era una ruina andante. El hombre que intentó imponer la ley por encima de la piedad, y terminó solo entre escombros de amor y cadáveres. El coro habló por última vez. Sus palabras fueron ceniza y enseñanza. La sabiduría es lo más alto. La soberbia es el mayor pecado. Y los dioses castigan tarde, pero castigan. Y así, Tebas cerró los ojos otra vez. La tragedia había cumplido su ciclo. El destino había cobrado su precio. La justicia, demasiado tarde, había sido recordada. Capítulo 5. La locura del acero. Áyax frente al abismo. En las playas polvorientas de Troya, donde el aire aún lleva el olor de la sangre y el hierro, caminaba un hombre que una vez fue titán entre mortales. Su nombre era Áyax, hijo de Telamón, guerrero invencible, segundo solo en gloria tras Aquiles. Su escudo, vasto como una muralla, había detenido lluvias de lanzas. Su lanza, temida incluso por los dioses. Pero ahora, caminaba como un espectro herido, solo entre las tiendas de los aqueos, con los ojos prendidos de sombras. La guerra, esa larga amante cruel, había cambiado su rostro. No eran los enemigos quienes lo habían vencido, era la injusticia de los suyos. Tras la muerte de Aquiles, los griegos, reunidos en consejo, habían de decidir a quién entregar sus armas sagradas. Áyax, que había combatido sin tacha, esperaba justicia. Pero la palabra de Ulises, hábil en la retórica, pesó más que la verdad de los hechos. Le dieron las armas al astuto, no al valiente. Y así, se quebró algo en Áyax que ni el bronce ni la batalla habían conseguido mellar. Su honra, esa joya invisible, fue ultrajada. Y con ella, su razón. En la penumbra de la noche, con el alma hecha harapos, Áyax fue poseído por la demencia. Atenea, la diosa que protege a Ulises, lo envolvió en neblina de locura, como castigo a su orgullo. Creyó atacar a sus enemigos, creyó alzar su espada contra los caudillos que lo traicionaron, pero al amanecer, los pastores encontraron una escena distinta. Entre los campos, entre rebaños degollados y huellas de furia, Áyax estaba de pie, cubierto de sangre. No era la sangre de sus enemigos, sino la de los animales inocentes que su desvarío había masacrado. La vergüenza fue mayor que cualquier herida. La risa sorda de los soldados, el murmullo de desprecio, las miradas que se apartaban, los ecos de una gloria ya rota. Áyax, otrora fortaleza humana, era ahora ruina viva. Su mujer, Tecmesa, fue la única que se acercó con compasión. Le habló con ternura desesperada, le recordó el rostro de su hijo pequeño, los días aún posibles, la vida que quedaba más allá de la afrenta. Pero el guerrero ya estaba más allá de la persuasión. Mi nombre, dijo, ya no se alza con honor. Esta vergüenza no se lava ni con sangre enemiga. Solo hay un camino. Y así, al alba, bajo la luz pálida de un sol indiferente, Áyax salió del campamento. Caminó hasta la playa donde la espuma besa la arena. Llevaba su espada, la misma que Héctor, su enemigo noble, le había regalado tras un combate sin vencedor. La hundió en la tierra. Luego, se dejó caer sobre ella con todo el peso de su cuerpo y de su tragedia. La hoja lo atravesó como si el acero buscara el corazón más allá de la carne. Cayó como caen los árboles viejos, sin grito, pero con estruendo en el alma del mundo. La tierra tembló. Más tarde, llegaron Tecmesa y los suyos. Hallaron su cuerpo bañado por las olas, su sangre fundida con la arena. Su hijo, aún niño, no entendía el silencio de su padre. Solo jugaba con las conchas, sin saber que el tiempo le había robado un futuro. El coro, en sus lamentos, no cantó solo la muerte del héroe, sino la traición de los hombres, la crueldad del destino, y el delirio al que conduce la humillación. Y entonces vino Ulises. Sí, el mismo que había recibido las armas que debieron ser de Áyax. Vino con gesto grave, no como vencedor, sino como testigo de una verdad profunda. Y pidió, a los que antes negaban el honor del muerto, que le dieran sepultura digna. Porque incluso en el enemigo, el verdadero hombre ve la dignidad de la tragedia. Que sea enterrado, dijo Ulises. Porque quien cayó por su orgullo fue también quien salvó muchas veces a Grecia. Y así, el cuerpo de Áyax fue devuelto a la tierra. Su espíritu, quizá, al fin pudo descansar. Pero su historia, como toda tragedia verdadera,
quedó flotando en el aire, una advertencia sobre la fragilidad del honor, la ceguera del poder, y el filo implacable del orgullo herido. Capítulo 6. El enigma revelado, Edipo y el espejo de los dioses. En las tierras altas de Tebas, donde los olivos murmuran viejas canciones al viento, reinaba un hombre cuya fama era tan grande como su sombra. Su nombre resonaba como salvador y como juez. Edipo, el que había vencido a la Esfinge, el que había liberado a la ciudad de su antiguo azote, era ahora el monarca venerado, esposo de la reina Yocasta, padre de 4 hijos, y pilar de un reino que comenzaba a desmoronarse. Porque sobre Tebas se abatía una nueva calamidad: peste, hambre, muerte en los campos. El oráculo de Delfos habló con voz de humo: el asesino de Layo, el rey anterior, mancha con su sangre la ciudad. Expulsad al impuro y la peste se disipará. Y Edipo, que era hombre de razón y voluntad, prometió encontrar al culpable. Juró ante el pueblo que nada lo detendría, que desentrañaría el crimen como antaño desentrañó el acertijo de la Esfinge. Su búsqueda, sin embargo, no era hacia afuera, era un descenso, una caída progresiva hacia las profundidades de sí mismo. Llamó a Tiresias, el vidente ciego, el hombre que todo lo ve sin ver. Y cuando éste, temblando, se negó a hablar, Edipo lo forzó con ira. «Tú eres el asesino que buscas», le dijo el profeta. Edipo rió, furioso. Acusó a Creonte, a los dioses, a cualquiera que pudiera desviar el abismo que empezaba a abrirse bajo sus pies. Pero las piezas del rompecabezas caían una a una: un viajero asesinado en un cruce de caminos, una profecía olvidada, un bebé abandonado, un pastor silente. Edipo empezó a oír una verdad que siempre había estado en su sangre. Nacido de Layo y Yocasta, su destino fue anunciado antes de que pudiera hablar: mataría a su padre y se uniría a su madre. Para evitarlo, fue entregado a un pastor y abandonado en el monte. Pero fue rescatado por otros y criado en Corinto, ignorante de su origen. Cuando la duda lo asaltó, fue al oráculo. Y al saber la profecía, huyó de quienes creía sus padres. En su huida mató a un hombre en un cruce de caminos, Layo, su verdadero padre. Y al llegar a Tebas, salvó a la ciudad y desposó a Yocasta, su madre. La verdad no llegó como trueno. Llegó como llovizna silenciosa, calando los huesos hasta hacerlos temblar. Yocasta, al comprender, se encerró en su cámara y se quitó la vida con el nudo más desesperado. Edipo, hallándola, gritó al cielo. Luego, con las broches de su esposa muerta, se arrancó los ojos. No quería seguir viendo un mundo en el que la luz revelaba horror. «Oh, luz. No volveré a mirarte jamás, yo que por ti descubrí mi vergüenza». Ciego, errante, maldito por los dioses y por sí mismo, Edipo pidió el exilio. Su destino era vagar, vivir entre sombras, acompañado de Antígona, su hija fiel, como un símbolo viviente de lo que ocurre cuando el hombre intenta huir de su destino. Tebas quedó atrás, y con ella la máscara de rey, el cetro y la corona. Quedó solo el hombre. El que quiso desafiar a los dioses y terminó derrotado por la verdad. Porque en el fondo, Edipo Rey no es solo la historia de un crimen o de un castigo. Es la historia de cómo el conocimiento, cuando ilumina lo más profundo del alma, puede ser más insoportable que la ignorancia. El que quiso ser justicia se convirtió en testimonio. El que buscó al culpable se encontró a sí mismo. Y el eco de su caída aún resuena en la piedra de los teatros, como una advertencia: nadie escapa de aquello que ya fue escrito por las manos invisibles del destino. Capítulo 7. Electra, la llama que no se apaga. En el palacio de Micenas, cuyas piedras milenarias guardan secretos de reyes y traiciones, habita una mujer cuyo rostro ha olvidado la sonrisa y cuyas palabras son cuchillos envueltos en ruegos. Electra, hija del asesinado Agamenón y de la ambigua Clitemnestra, vive entre los restos del honor y la constante vigilia del dolor. La historia no comienza con ella, pero arde en ella. Su padre, Agamenón, regresó victorioso de la guerra de Troya, solo para ser recibido con un baño de sangre. Su esposa, Clitemnestra, junto a su amante Egisto, lo asesinó como si matara un toro sagrado. Electra, entonces joven, presenció la disolución del mundo: el padre muerto, la madre convertida en verdugo, la justicia en una palabra muda. Desde entonces, Electra no ríe, no canta, no olvida. Día tras día, entre sombras y humillaciones, honra la memoria de Agamenón como se honra a los dioses, con persistencia, con lágrimas, con la llama viva del odio justo.
No se engaña con discursos de paz. No busca reconciliación. Lo que quiere es restitución. Y la sangre, como sabe bien, tiene memoria. Su hermano Orestes fue apartado del palacio siendo niño, salvado del filo asesino por manos leales. Electra aguarda su regreso como los antiguos esperan a sus héroes, con fe que roza la locura. Cada pisada, cada rumor, cada sombra podría ser él. Pero el tiempo pasa. Y su soledad se vuelve hábito. Clitemnestra, altiva y cínica, la desprecia. Electra responde con palabras ardientes, con ironía helada. Entre madre e hija se alza un muro de cadáveres y resentimientos. Egisto, el usurpador, busca someterla, doblegar su espíritu. Pero en Electra habita un tempel más fuerte que la espada. Y entonces, un día, el horizonte cambia. Llega Orestes, al fin hombre, al fin vengador. Pero no llega con el estruendo de los ejércitos ni con estandartes. Llega disfrazado, silencioso, acompañado de su fiel amigo Pílades. Su plan, entrar al palacio con la noticia falsa de su propia muerte, para desarmar a los traidores. Electra, al principio, no lo reconoce. Luego, cuando la verdad se revela, el mundo parece suspender su aliento. Hermano y hermana se abrazan como náufragos reencontrados, y en ese gesto está todo el dolor de los años, toda la esperanza que no fue en vano. Entonces, la acción se tiñe de rojo. Orestes, guiado por Apolo, ejecuta su venganza. Mata a Egisto sin piedad. Luego, enfrenta a su madre. Clitemnestra, al saberse perdida, suplica. Apela al vínculo, al hecho de haberlo dado a luz. Pero Orestes es piedra. No es un hijo en ese momento. Es el brazo de la justicia antigua. Cuando la sangre de Clitemnestra tiñe el suelo que antes fue lecho nupcial, un estremecimiento recorre a todos los presentes. La venganza se ha consumado. Pero el silencio que sigue no es de paz. Orestes, tras cumplir su mandato, no encuentra alivio, sino locura. Las erinias, diosas del remordimiento, lo persiguen con sus gritos invisibles. La justicia, cuando nace del crimen, lleva consigo una herida. Electra, por su parte, contempla los cuerpos, contempla a su hermano, contempla el vacío. Ha cumplido su misión. Ha restaurado el honor de su padre. Pero ha pagado un precio que no tiene nombre. ¿Es libre? ¿Es feliz? ¿Ha ganado? Nadie puede responderlo. Porque en el teatro de la tragedia, las victorias nunca son absolutas. El destino no premia, muestra. Y lo que muestra es la imposibilidad de purificar la sangre con más sangre. Electra queda de pie, entre ruinas y ecos, aún ardiente. Porque hay dolores que no se apagan, aun cuando se apague aquello que los causó. Capítulo 8. Filoctetes, la herida del héroe. En una isla desierta del mar Egeo, lejos de los coros, los palacios y los altares, un hombre vive entre piedras y ecos. Su único compañero, el dolor. Su único alimento, la caza escasa y amarga. Su única música, el lamento incesante que brota de una herida que jamás cicatriza. Ese hombre es Filoctetes, arquero invencible, pero ahora olvidado por los suyos, devorado por el abandono. Tiempo atrás, fue uno de los héroes que partió hacia Troya, arrastrado por el juramento de los aqueos. Pero en su camino, una mordida de serpiente lo marcó. No fue un simple veneno, sino un castigo divino. La herida, viva, lo consumía con dolores atroces, con fétido hedor que repelía incluso a los más valientes. Los gritos de Filoctetes, día y noche, turbaban la moral de la tropa. Entonces, los griegos decidieron lo impensable, lo dejaron atrás. En Lemnos, solo, sin compañía, sin honor. Lo abandonaron como se abandona a una carga molesta. Su cuerpo lacerado, su alma escindida. Durante 10 años vivió así. 10 años en los que cada albor le recordaba la traición. Cada noche, su llanto retumbaba como trueno en el silencio de las rocas. Sin más consuelo que su arco, regalo de Heracles, instrumento de muerte y única reliquia de su antigua grandeza. Pero el destino, que se arrastra como serpiente invisible, no olvida a los que sufren en silencio. Los oráculos hablaron, Troya no caerá sin el arco de Filoctetes. Así, los mismos que lo traicionaron debían buscarlo, suplicar su regreso. Ulises, el astuto, fue enviado junto a Neoptólemo, joven hijo de Aquiles, a convencerlo.
Más el engaño era la estrategia. Ulises, temeroso del rencor de Filoctetes, urde un plan, que Neoptólemo se gane su confianza fingiendo haber sido también agraviado. El muchacho, noble de corazón, vacila. Pero accede. Filoctetes, al ver a otro aqueo, desconfía. Pero la bondad fingida de Neoptólemo lo abriga como un fuego suave. Habla. Cuenta su historia, su odio, su fe en el arco y su desprecio por los hombres. Su dolor se convierte en confesión. Lagrimea no por debilidad, sino por la imposibilidad de seguir siendo fuerte. Y en ese momento, cuando su confianza es plena, Neoptólemo le arrebata el arco. La traición se repite. Pero esta vez, duele más, porque viene de quien había ofrecido calor. Neoptólemo se siente desgarrado. No puede seguir el juego de Ulises. Devuelve el arco. Se enfrenta al héroe del engaño. Se pone del lado de Filoctetes. Porque hay momentos en los que el deber no está con la victoria, sino con la verdad. Entonces interviene la divinidad. Heracles, convertido en Dios, desciende desde los cielos y habla desde el éter. Ordena a Filoctetes partir hacia Troya, no como esclavo, sino como salvador. Su herida sanará. Su gloria será restaurada. El sufrimiento no fue en vano. Y así, el hombre roto se levanta. La isla, que fue cárcel, queda atrás. Y el arco, el mismo que matará a París, se tensa nuevamente hacia el destino. Filoctetes no parte por venganza. Parte porque la voz del dios ha hablado. Y quizás, solo quizás, el dolor vivido lo ha purificado más que 1000 batallas. Su historia es la de todos aquellos que fueron olvidados por los poderosos, traicionados por los suyos, pero que aún guardan en sus manos el instrumento de la redención. Capítulo 9. Antígona, la ley no escrita. Las ruinas de Tebas aún humeaban por la guerra fratricida. Eteocles y Polinices, hijos de Edipo, se habían matado el uno al otro a las puertas de su ciudad. 2 hermanos, 2 espadas que se cruzaron en nombre de un mismo trono. Y cuando el polvo se asentó sobre la sangre, fue Creonte, tío de ambos, quien ascendió al poder. Creonte, defensor del orden, promulgó un edicto inflexible. Eteocles, que murió defendiendo la ciudad, sería honrado con todos los ritos fúnebres. Pero Polinices, el agresor, el traidor, no sería enterrado. Su cuerpo quedaría insepulto, expuesto a los perros y a los cuervos, condenado a la descomposición eterna, negado de reposo. Era la ley del Estado. Pero había otra ley, la que vive en el pecho humano, más antigua que cualquier decreto, más poderosa que cualquier rey. Esa ley la conocía Antígona, hermana de los muertos. Para ella, negar sepultura a un hermano era negar lo sagrado, era romper el vínculo entre los vivos y los dioses del inframundo. Antígona no vaciló. Bajo la luna de Tebas, con las manos temblorosas y el corazón inflamado, arrojó tierra sobre el cuerpo de Polinices. No pidió permiso. No esperó apoyo. Lo hizo sola, con la firmeza de quien sabe que la justicia verdadera no necesita testigos. Creonte, al enterarse, mandó a arrestarla. Furioso, incrédulo, no podía comprender que una mujer, una joven, una pariente, se rebelara contra su palabra. La confrontó. Le ofreció clemencia si se retractaba. Le rogó que fingiera ignorancia. Pero Antígona, como la roca ante la ola, se mantuvo inamovible. No nací para compartir el odio, sino el amor, le dijo al tirano. Y con esas palabras, selló su destino. Creonte, enceguecido por el temor a la debilidad, decretó su muerte. Antígona sería encerrada viva en una tumba de piedra, condenada a morir sin luz, sin aire, sin el mundo. No como castigo, sino como advertencia. Porque el poder, cuando se siente amenazado, necesita hacer del ejemplo un escarmiento. Ismene, su hermana, intentó defenderla, incluso ofreció compartir la culpa. Pero Antígona, fiel a su decisión solitaria, rechazó el gesto. No por orgullo, sino por claridad, el acto había sido suyo, y solo suyo sería el precio. En su encierro, Antígona no clamó por perdón. Cantó himnos a su linaje, evocó a sus padres muertos, y aceptó la muerte como se acepta un deber cumplido. Para ella, morir así era morir en paz. Pero los dioses no se mantuvieron en silencio. El adivino Tiresias, ciego y clarividente, acudió al palacio. Advirtió a Creonte que su decisión iba contra el orden divino, que los muertos debían ser honrados,
que los vivos no podían desafiar lo eterno sin consecuencias. Las señales eran claras, los sacrificios no ardían, los augurios eran oscuros. Tarde, Creonte comprendió. Corrió a liberar a Antígona. Pero el tiempo, ese tirano más cruel, ya había hablado. Antígona se había colgado con su velo. Su prometido, Hemón, hijo de Creonte, la encontró inerte y se quitó la vida junto a ella. La reina, madre de Hemón, al conocer la noticia, también se quitó la vida. 3 muertes por una obstinación. Creonte quedó solo, rodeado de cadáveres y ruinas, como un rey sin reino, como un padre sin hijos, como un hombre sin fe. La tragedia de Antígona no es la historia de una desobediencia. Es la historia de una fidelidad, a los muertos, a lo sagrado, a la conciencia. Es el drama de lo justo enfrentado a lo legal. Y en esa lucha, aunque el cuerpo de la heroína fue encerrado, su nombre quedó libre para siempre. Capítulo 10. Edipo Rey, los ojos del que no ve. En el centro del mundo helénico, Tebas se alza como ciudad sagrada y trágica, encajada entre colinas, testigo de destinos torcidos. Y en su trono, bajo las columnas del palacio, está Edipo, el rey. No cualquier rey, el salvador de la ciudad, el sabio que descifró el enigma de la esfinge cuando nadie podía, el forastero que venció al monstruo con la sola fuerza de su inteligencia. Los tebanos lo veneran. Es justo, valiente, magnánimo. Su esposa es Yocasta, la viuda del anterior rey, Layo. Su reinado es próspero, hasta que una nueva plaga cae sobre la ciudad. Los campos se secan. Las mujeres no conciben. El ganado muere. El aliento de los dioses se ha tornado humo venenoso. Edipo, en su afán de justicia, manda a consultar el oráculo de Delfos. Y la respuesta llega como trueno. La sangre del rey anterior clama desde la tierra. El asesino de Layo vive en Tebas. Hasta que no sea hallado y castigado, la ciudad no hallará alivio. El rey, sin dudar, jura encontrar al culpable. Convoca al adivino Tiresias, ese anciano ciego que ve más allá de lo visible. Pero cuando Tiresias habla, sus palabras caen como veneno. Tú eres el asesino que buscas. Tú, Edipo. Edipo se enfurece. Lo acusa de mentiroso, de aliado del trono. Sospecha de su cuñado, Creonte. Yocasta interviene, tratando de calmarlo. Pero las dudas han sido sembradas. Y entonces empieza la verdadera tragedia, la del descubrimiento. Poco a poco, Edipo interroga, busca, investiga. Como un juez incorruptible, va desenterrando fragmentos, testigos, recuerdos. Una palabra aquí, un nombre allá. Hasta que el cuadro se va formando. Muchos años antes, Layo, el rey, había consultado al oráculo. Este le anunció que su hijo lo mataría y se casaría con su esposa. Aterrado, Layo abandonó al bebé en el monte, con los pies atados. Pero el niño no murió. Fue salvado por un pastor y entregado a los reyes de Corinto, quienes lo criaron como suyo. Ese niño era Edipo. Cuando Edipo creció, también él consultó al oráculo. Y al saber el presagio, que mataría a su padre y desposaría a su madre, huyó de Corinto, para evitar cumplirlo. En su huida, en un cruce de caminos, se enfrentó con un hombre arrogante que no quiso cederle el paso. Lo mató en la disputa. Ese hombre era Layo. Luego llegó a Tebas, resolvió el enigma de la esfinge, fue coronado rey, y desposó a la reina viuda, su madre, Yocasta. Todo lo hizo huyendo del destino. Todo lo cumplió. Y cuando la verdad completa cae sobre Edipo como una noche sin estrellas, ya no queda nada a lo que aferrarse. Su mente se quiebra, pero su conciencia sigue despierta. No puede seguir viendo el mundo que lo ha condenado. No puede seguir viendo su ciudad, su sangre, su historia. Toma los broches del vestido de Yocasta, quien, al saber la verdad, se ha colgado en la alcoba nupcial, y se los clava en los ojos. Se ciega. No como castigo físico, sino como acto de expiación. Porque el que no quiso ver, ahora ve demasiado. Ciego y tembloroso, pide ser desterrado. Suplica a Creonte que cuide de sus hijas. Y se marcha, despojado de todo, a caminar hacia el exilio, como el eco andante de una culpa inmensa. Y así, Edipo deja Tebas. Ya no es rey, ni esposo, ni héroe. Es solo un hombre. Uno que ha conocido el límite de la inteligencia humana. Porque a veces saber no libera,
revela el abismo. La tragedia de Edipo no es un castigo por lo que hizo, sino por lo que no pudo evitar. Es la tragedia del hombre que lucha contra el destino, y, al final, descubre que ese mismo destino se escondía en su propia sombra desde el principio. Capítulo 11. Edipo en Colona, la caída del rey. El sol de Tebas ya no brillaba en el corazón de Edipo. El exilio le había despojado de sus ropas reales, de sus títulos, de su trono. Pero lo que más le dolía era la pérdida del contacto con su propio ser, aquel que había sido moldeado por los hilos invisibles del destino y de la culpa. Su alma, aunque tocada por la ceguera, seguía buscando respuestas, como un faro apagado que se niega a desaparecer en la oscuridad. Dejó atrás la ciudad que lo había recibido como salvador, que lo había proclamado rey, solo para convertirse en el monstruo que había nacido del mismo polvo que los dioses. Y ahora, sin la corona, sin los elogios, se encontraba vagando por el mundo, con los ojos vendados, pero con una mente más abierta que nunca. Era un hombre que, a pesar de conocer la verdad sobre su origen y su destino, no sabía qué hacer con esa verdad. Fue en Colona, un pequeño pueblo cercano a Atenas, donde encontró refugio, donde los dioses le otorgaron una breve tregua. Allí, como un extranjero errante, pidió posada, y los aldeanos, al principio, lo miraron con desconfianza, incapaces de reconocer en él al antiguo rey de Tebas. Sin embargo, pronto comprendieron que había algo más en el que el hombre ciego, algo místico, algo profundamente conectado con el destino de la humanidad. Fue en Colona, también, donde Edipo descubrió que los dioses, en su infinita sabiduría, le habían ofrecido una última oportunidad. Una oportunidad para redimir su alma, para expiar su culpa a través del sufrimiento. Porque el sufrimiento, para los dioses, es la única vía hacia el entendimiento profundo, hacia la comprensión de la humanidad misma. Allí, en este remoto rincón de la tierra, Edipo encontró lo que nunca habría imaginado, la aceptación de su destino. No buscó ya la venganza, ni el arrepentimiento. No deseó regresar a Tebas para reclamar la justicia que le habían negado. El rey caído comprendió que su caída había sido predestinada, que la tragedia no era una aberración del cosmos, sino una parte intrínseca de la vida misma. La paz que tanto le eludió en vida llegó con la muerte de Yocasta, con la separación de sus hijos, con el dolor de haber matado a su propio padre sin saberlo. Todo eso, junto con su propia ceguera, lo llevó a la conclusión más profunda de todas. No se puede luchar contra el destino, no se puede escapar de la sombra que se proyecta sobre nosotros desde el momento mismo de nuestro nacimiento. Solo podemos aceptar lo que somos, con todas nuestras miserias, con todos nuestros errores. A lo largo de los días, Edipo fue acogido por los atenienses, quienes, al principio, lo miraron con desdén, pero pronto entendieron que su presencia en Colona no era una maldición, sino una lección. Porque Edipo, el hombre que había visto más allá de la verdad, que había tocado las fronteras de la humanidad, estaba dispuesto a compartir su conocimiento. No el conocimiento que le otorgó la sabiduría humana, sino el que le llegó a través del sufrimiento, a través de la experiencia vivida. Las antiguas leyendas nos dicen que Edipo, en sus últimos días, fue guiado por una fuerza divina hacia el monte Citerón, donde encontró su última morada. Allí, lejos de las murmuraciones de los hombres, de las ciudades rencorosas, Edipo encontró un descanso eterno que lo liberó de los recuerdos tortuosos de su vida anterior. Porque, aunque el rey ya no veía, en su alma floreció una visión más clara que nunca. Ya no se trataba de ver con los ojos, sino de comprender con el corazón. La tragedia de Edipo en Colona es la tragedia del hombre que, al final de su vida, se enfrenta a su destino con serenidad, con una aceptación que no surge del arrepentimiento, sino del entendimiento profundo de lo que es ser humano. El sufrimiento, en su máxima expresión, no trae consigo la venganza ni el deseo de reparación, sino la reconciliación con uno mismo y con el mundo. La lección de Edipo es la de la humildad ante lo ineludible, ante lo que no puede ser cambiado, y la paz que solo llega cuando se acepta esa inevitabilidad. En su muerte, Edipo dejó de ser el rey, el héroe, el monstruo. Fue simplemente un hombre, uno entre millones, que vivió, sufrió y encontró en su caída una lección trascendental. Capítulo 12. Los hijos de Edipo, la perpetuación de la tragedia. El reino de Tebas, aunque desgarrado por la caída de su rey, Edipo, no se había detenido. La ciudad, que había sufrido tanto bajo la plaga, no encontraba paz, y el sufrimiento de los ciudadanos parecía inexorable. Pero el dolor de Tebas se veía reflejado en la vida de los hijos de Edipo, quienes, aunque intentaron tomar las riendas de su destino,
se vieron arrastrados por la misma sombra que había marcado la vida de su padre. Los dos hijos varones de Edipo, Eteocles y Polinices, heredaron el trono de Tebas, pero la paz no fue una opción. El destino de la ciudad estaba sellado desde el momento en que nacieron, marcados no solo por la maldición que pesaba sobre su familia, sino también por la lucha interna que definió su existencia. Los hermanos no tardaron en entrar en conflicto, siguiendo la senda de violencia que había caracterizado la vida de su padre. Eteocles, el hermano mayor, fue el primero en asumir el trono de Tebas. Gobernó con firmeza, pero en su corazón había una constante guerra con su hermano, Polinices, que ansiaba también la corona. Polinices, despojado de sus derechos, decidió unirse con un ejército extranjero, marchando contra Tebas para reclamar lo que consideraba suyo. La rivalidad entre los hermanos se convirtió en guerra abierta. La ciudad de Tebas, ya exhausta por el sufrimiento del pasado, se encontraba ahora al borde de una guerra fratricida, una guerra que no solo involucraba el destino de los hermanos, sino el destino mismo de la ciudad que había sido el hogar de tantas tragedias. En su lucha por el trono, Eteocles y Polinices no solo se enfrentaron como rivales, sino que también tuvieron que lidiar con la maldición de su linaje, que parecía condenar a la familia real a una eternidad de sufrimiento. El conflicto entre los hermanos fue tan destructivo que, a pesar de las tensiones y los intentos de tregua, la guerra no podía evitarse. El oráculo de Delfos, en su sabiduría fatal, había hablado una vez más. El destino de los hijos de Edipo no podía evitar la violencia y la tragedia, y todo lo que les aguardaba era la muerte. No había salida, solo el inevitable cumplimiento de las profecías. La guerra llegó a su punto culminante con la invasión de Polinices y sus aliados. Los dos hermanos, cegados por la ambición y el rencor, se enfrentaron en un duelo mortal, sin conciencia de que, al final, ambos serían las víctimas de una violencia sin sentido. Eteocles y Polinices se mataron mutuamente, cumpliendo la profecía que había marcado la vida de su padre. Pero la tragedia no terminó ahí. La muerte de los dos hermanos dejó a la ciudad de Tebas en ruinas, y con ello, el sufrimiento de su familia se extendió a su hermana, Antígona, quien se vio atrapada en una lucha moral. El destino de Antígona estaba atado al amor que sentía por sus hermanos y a la ley de los dioses, que le ordenaban darle sepultura, a pesar de que el rey Creonte, el nuevo gobernante de Tebas, lo había prohibido. Creonte, al ver la muerte de sus sobrinos como una oportunidad para restaurar el orden en Tebas, dictó una ley que prohibía darle sepultura a los traidores. Para él, los hermanos que se habían matado entre sí no merecían descanso. Pero Antígona, con el corazón lleno de compasión y el amor filial, desafió la orden y enterró a Polinices, buscando honrar a su hermano y darle el descanso que la ley humana le negaba. Este acto de desobediencia contra la autoridad no fue perdonado, y Antígona fue condenada a muerte. La tragedia se cierra con la imagen de una joven dispuesta a desafiar el poder de los hombres en nombre de los dioses y el amor que sentía por su familia. La ciudad, que había conocido tantas tragedias, se encontraba ahora atrapada en un ciclo interminable de sufrimiento, donde ni el sacrificio, ni la obediencia a las leyes de los hombres podían detener la marea fatal. Los hijos de Edipo, aunque intentaron luchar por su propio destino, se vieron consumidos por la herencia trágica de su padre. Y mientras la ciudad de Tebas seguía desmoronándose, las voces de los dioses se alzaban, recordando a todos que el destino no puede ser escapado, que el sufrimiento es la verdad de los hombres, y que, al final, todo se reduce a la aceptación de lo ineludible. Capítulo 13. Antígona. El enfrentamiento con la ley. La ciudad de Tebas había sido testigo de tantas tragedias que la gente comenzó a preguntarse si acaso había algo más allá de las leyes humanas que pudiera restituir el orden. La tierra misma de Tebas, drenada por la sangre de los hijos de Edipo, parecía maldita, como si el aire estuviera impregnado de la desolación de las familias caídas y de los sacrificios no cumplidos. Sin embargo, a pesar de la ruina y el llanto, la ciudad aún se mantenía en pie, gobernada ahora por Creonte, quien había asumido el liderazgo con la esperanza de restaurar la paz. Pero su visión del orden era distinta a la de los dioses. Antígona, la hermana de Eteocles y Polinices, había presenciado el sufrimiento de su familia y de su ciudad, pero dentro de su corazón nacía una llama que la impulsaba a hacer lo que ella creía correcto, a pesar de las consecuencias. Había sido criada en la oscuridad de la tragedia, pero su amor por sus hermanos, su devoción hacia los dioses y la moral divina que aún habitaba en ella la guiaban. Cuando Creonte, el nuevo rey de Tebas, dictó la ley que prohibía el entierro de Polinices, el hermano traidor, Antígona se sintió llamada a desafiar su autoridad.
La ley de los hombres le ordenaba dejar a su hermano en el campo, sin honra, expuesto a la humillación de los buitres y el olvido. Pero para ella, los dioses habían establecido una ley mucho más poderosa, el deber sagrado de enterrar a los muertos. Para los dioses, la muerte no era el final. Había un respeto que no podía ser negado, incluso a los que se habían rebelado contra la ciudad. Antígona, entonces, decidió actuar en solitario, con el corazón lleno de amor y desesperación. No podía permitir que su hermano quedara sin sepultura, pues sabía que la ofensa a los dioses traería consecuencias peores que cualquier castigo humano. En un acto de desafío y fidelidad a los principios eternos, se presentó ante el cuerpo de Polinices, dispuesta a darle el último descanso que la ley de los hombres le había negado. Creonte, al enterarse del acto de desobediencia, se enfureció. En su mente, la estabilidad del reino y la obediencia a la ley eran las claves para evitar más tragedias. Por ello, la desobediencia de Antígona no podía ser tolerada. La ley, para él, era lo único que mantenía la cohesión en la ciudad. Sin ella, la anarquía reinaría, y con ella, la disolución total. La batalla que se desató entre Antígona y Creonte fue mucho más que un simple enfrentamiento entre una hija leal y un rey autoritario. Fue una lucha entre dos visiones del mundo, la visión humana, que busca la supervivencia a través de las leyes y el orden, y la visión divina, que trasciende las normas de los hombres y busca honrar lo sagrado, incluso cuando ello signifique la muerte. La resolución de Creonte fue firme. Antígona debía morir, pues había desobedecido una orden directa del rey. La tragedia se profundizó cuando, al ser capturada, Antígona defendió su acción con valentía, sin arrepentirse de lo que había hecho. Su espíritu, lleno de amor y devoción a los dioses, era inquebrantable. Para ella, cumplir con los deberes sagrados de la familia y los dioses era más importante que cualquier castigo. Creonte, al principio, dudó. La joven mujer era de noble estirpe, hija de Edipo, y su coraje le inspiraba respeto. Sin embargo, su decisión de seguir la ley de los dioses, aun a costa de su vida, no podía ser vista como una simple transgresión. No se trataba solo de una hija que desobedecía a su padre en términos humanos. Se trataba de un acto divino, que desafiaba la autoridad misma de la ciudad. El destino de Antígona fue sellado. La condena fue clara, debía ser enterrada viva en una tumba subterránea, condenada a una muerte lenta, un castigo que simbolizaba la condena de la voluntad humana frente al mandato divino. Pero incluso en la oscuridad de la tumba, Antígona no lamentaba su destino. Sabía que había actuado conforme a lo que su alma le dictaba. Su sacrificio no era solo personal, era una lección para la humanidad sobre el precio de la fidelidad a los principios superiores, que no pueden ser corrompidos ni anulados por la tiranía de los hombres. El duelo de Antígona con Creonte es un enfrentamiento sin igual, donde el poder de la autoridad humana se enfrenta al poder inmortal de los dioses. La lucha de una mujer, que representa la fuerza de la moral y la lealtad familiar, se convierte en una declaración de principios. Las leyes de los dioses no pueden ser reemplazadas por las leyes de los hombres, y en última instancia, la verdad divina prevalecerá sobre todo lo demás. La tragedia se cierra con la figura solitaria de Antígona, que, enfrentada a su destino, encuentra en su sufrimiento la redención más pura. Y a través de su sacrificio, Sófocles nos muestra que, a pesar de las dificultades que enfrentamos, el compromiso con lo divino y lo verdadero nunca debe ser quebrantado. Capítulo 14. La caída de Creonte, el precio de la arrogancia. Tebas, la ciudad que había sido testigo de tantos sufrimientos, ahora se encontraba al borde de la ruina una vez más. El reino, que había sido desgarrado por la muerte de los hijos de Edipo, parecía desmoronarse bajo el peso de las decisiones que habían tomado sus gobernantes. La figura de Creonte, rey que había reemplazado a Edipo en el trono, era ahora la que más resaltaba, pero no por su poder o grandeza, sino por su ceguera ante los designios de los dioses. Creonte, firme en su convicción de que las leyes humanas debían prevalecer, había desafiado lo sagrado. En su afán por restablecer el orden, prohibió el entierro de Polinices, un acto que, aunque dictado por la autoridad, iba en contra de las normas divinas, aquellas que trascienden el entendimiento humano y que los dioses mismos habían establecido. Su firmeza, que en un principio parecía un signo de fortaleza, pronto se transformó en arrogancia, y su necedad comenzó a arrastrar a Tebas a una espiral de caos irreversible. Cuando Antígona desafió su orden, Creonte se vio obligado a actuar con mano dura. Lo que no sabía era que, al tomar esta decisión, estaba sellando su propio destino. Antígona fue condenada a morir,
y su sacrificio solo fue el primer paso en la cadena de tragedias que arrastrarían a Creonte a la perdición. En su corazón, el rey se sentía justo. Su ley era la de la ciudad, y no podía permitir que nadie la desafiara. Pero en su ceguera, no comprendió que su intransigencia lo llevaba por un camino de destrucción. El sabio Tiresias, el adivino, se presentó ante Creonte, advirtiéndole sobre los peligros de su actitud. El oráculo le dijo, con voz cargada de temor y sabiduría, que los dioses estaban enojados, que el sacrificio de Antígona había sido un sacrilegio que traería consecuencias terribles. Sin embargo, Creonte, en su orgullo y su desconfianza, desoyó las palabras del sabio. La arrogancia del poder lo cegó aún más, y, en su mente, solo existía la certeza de que había hecho lo correcto al castigar a quien se oponía a la autoridad. Pero los dioses, como siempre, no podían ser ignorados. Y la justicia divina, que se manifestaba a través del sufrimiento humano, pronto comenzó a hacer su presencia sentir. El propio hijo de Creonte, Hemón, quien amaba profundamente a Antígona, trató de interceder por ella, apelando a la razón y a la compasión del rey. Pero Creonte, cegado por su propio orgullo, rechazó la súplica de su hijo, y en su arrogancia, se negó a ceder. La tragedia de Creonte se profundizó cuando, a pesar de las advertencias de los dioses y de su propio hijo, mantuvo la condena sobre Antígona. La joven, encarcelada en una tumba subterránea, murió, pero su sacrificio no fue en vano. La desesperación de Hemón, al enterarse de la muerte de Antígona, lo sumió en la tragedia personal. El hijo del rey, que no podía vivir en un mundo que había arruinado todo lo que amaba, decidió acabar con su vida, y su muerte, a su vez, fue el preludio de la caída de Creonte. La tragedia culminó cuando, al enterarse de la muerte de Hemón, la reina Eurídice, esposa de Creonte, no pudo soportar el dolor. La tragedia se completó con su suicidio, una última muestra de cómo el orgullo y la obstinación de Creonte no solo le habían costado a él mismo, sino que también habían destruido a su propia familia. Creonte, ahora completamente devastado, se vio confrontado con las consecuencias de su arrogancia. Su reino, su familia, todo lo que había intentado salvar a través de su firmeza se había desintegrado ante sus ojos. En su intento de imponer la ley de los hombres, había descuidado las leyes divinas, y el precio de esa ignorancia fue la perdición total. En ese momento, Creonte comprendió lo que los dioses habían estado intentando enseñarle. La tragedia que había caído sobre su familia no era solo un castigo por sus decisiones, sino una lección profunda sobre los límites de la autoridad humana, la inevitabilidad del destino y el peso de la humildad. El rey que había tratado de desafiar el orden divino ahora era un hombre roto, condenado a vivir con el dolor de haber perdido todo lo que más amaba. Capítulo 15. El lamento final de Creonte, la lección del destino. Tebas, la ciudad que en un tiempo había sido rica y próspera, ahora yacía en ruinas, marcada por el sufrimiento de los dioses. Las paredes, que alguna vez fueron testigos de victorias y celebraciones, ahora eran el eco de la desesperación y la angustia. Los cielos, oscuros y nublados, parecían responder al dolor de sus habitantes, como si la propia naturaleza hubiera condenado a la ciudad a vivir en la sombra de su tragedia. Creonte, el hombre que una vez gobernó con mano firme y confiada, caminaba ahora entre las ruinas de su propio reinado, su alma destrozada por las pérdidas irreparables. La muerte de Antígona, su sobrina y hermana de los caídos, la muerte de su hijo Hemón, el suicidio de su esposa Eurídice, todo pesaba sobre él como una condena impuesta por fuerzas que no podía comprender ni controlar. El peso de la culpa lo aplastaba, y la ciudad, que antes había reverenciado su autoridad, ahora lo miraba con desprecio, con un silencio que resonaba más fuerte que cualquier grito. En su mente, la imagen de Antígona seguía viva, desafiando su voluntad, y su corazón se llenaba de un arrepentimiento profundo. ¿Qué hice?, se preguntaba, sintiendo el eco de las palabras vacías que pronunciaba en su mente, las cuales nunca podrían deshacer el daño ya hecho. Había creído que la justicia de los hombres era suficiente, que su poder y su orden podían sostener el universo. Pero al final, solo había sembrado la destrucción. El grito de Creonte era más que un lamento, era una súplica por la comprensión, por el perdón de los dioses, pero también una revelación de su insignificancia frente a las fuerzas cósmicas que gobiernan el destino. El rey que había desafiado las leyes divinas ahora entendía que su orgullo, su ceguera ante las advertencias de Tiresias y su desobediencia a los dioses lo habían condenado. Las lecciones que no había aprendido a tiempo ahora lo habían reducido a un ser quebrantado, incapaz de redimir sus actos. En sus soliloquios,
Creonte se enfrentó a la verdad de que el poder humano, por grande que sea, no puede prevalecer sobre la voluntad divina. El destino no se puede evitar, y los dioses, con su poder absoluto, siempre han sido los verdaderos soberanos. La ley humana, que había intentado imponer con tanta severidad, no era nada frente al mandato de los dioses, que eran los que decidían el verdadero curso de los acontecimientos. La figura de Tiresias, el adivino ciego, comenzó a resonar en la mente de Creonte. Las advertencias del sabio ya no eran un simple eco distante. Ahora, al contemplar la desolación de su vida, las palabras de Tiresias se hacían más claras. El oráculo le había dicho que el sufrimiento de su familia era la consecuencia de su orgullo y de su intransigencia, y ahora Creonte veía esa verdad con los ojos de un hombre desesperado, consciente de que su destino había sido sellado por su propia mano. Los dioses, que habían jugado su papel en la tragedia, se retiraban en silencio, dejando a los mortales enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Creonte sabía que, aunque él mismo fuera el último en sufrir, la justicia divina ya se había cumplido. El castigo que le había sido impuesto era irrevocable, y su vida ya no tenía más propósito que el de lamentarse por lo que había perdido. La ciudad, que una vez había sido gobernada con autoridad, ahora estaba marcada por la tragedia, y el rey, que había buscado restaurar el orden, se veía ahora reducido a un hombre solo, sin esperanza, sin familia, sin reino. Mientras las luces del atardecer comenzaban a desvanecerse en el horizonte, Creonte, con el rostro marcado por las lágrimas y la culpa, miró hacia el vacío que había dejado atrás. ¿Había alguna forma de redimirse? ¿Había alguna lección que pudiera aprenderse en el abismo de su sufrimiento? La respuesta, aunque amarga, era clara. El destino, esa fuerza imparable, había hablado, y el hombre que intentó desafiarlo había pagado el precio más alto. Con la caída del sol, Creonte se retiró al vacío, su alma oscurecida por el peso de la tragedia que había causado. Y así, la historia de Edipo, Antígona y Creonte llegaba a su fin, con la amarga verdad de que la arrogancia humana, la creencia en el control absoluto, nunca puede prevalecer sobre los designios inquebrantables de los dioses. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las tragedias de Sófocles. Si te ha gustado este contenido, no olvides apoyar nuestro canal suscribiéndote y activando las notificaciones para no perderte futuras obras literarias que exploraremos juntos. Tu apoyo nos permite seguir trayendo más historias que reflejan la profundidad del alma humana. Nos vemos en el próximo capítulo.